todos quienes nos acompañan esta mañana desde Santiago de Chile para toda Latinoamérica. Hoy el tema que nos convoca en nuestras tradicionales charlas magistrales es pymes exportadoras e importadoras en América Latina, un análisis de la realidad y oportunidades de crecer en la región. ¿Cuál es el objetivo? Es dar a conocer lo que está sucediendo en la región en el ámbito del comercio y de las pymes, las diferencias y oportunidades, acciones existentes para potenciar a las empresas en América Latina en su desarrollo comercial en nuestra región. ¿Quiénes organizan acá dos grandes elementos que existen en el comercio exterior, ¿cierto? Tenemos por un lado a la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, que es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus 13 países miembros comprenden Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Cuba, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de habitantes. Fue suscrito el 12 de agosto de 1980, estableciendo los siguientes principios generales: pluralismo en materia política y económica, convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación del mercado común latinoamericano, flexibilidad y tratamiento diferencial en base al nivel de desarrollo de los países miembros y multiplicidad de las formas de concertación de instrumentos comerciales. Por otro lado, tenemos a datasud.com. Es una experiencia digital de servicio de información, contextualización y conocimiento para que el decidor y su equipo de trabajo puedan tomar las mejores decisiones estratégicas y relevantes para una exitosa acción comercial a nivel internacional basado en la realidad de los mercados, con información acerca de lo que importa, lo que exporta, sus actores, productos, precios, destinos, orígenes y mucho más. Como se pueden dar cuenta, estos dos grandes organismos preocupados del desarrollo de cada uno de ustedes se unen para impulsar cada día más el crecimiento económico en América Latina. Antes de comenzar, les quiero compartir un par de eventos que están organizando estas dos instituciones. Acá tenemos para comenzar el jueves 26 de agosto haciendo negocios con Paraguay, un evento que organiza Datasud, ¿cierto? Acá hay 4 expositores, tremendamente interesante la conversación que se va a desarrollar en este encuentro. Como ustedes saben, aquí tienen el código QR en donde pueden obtener mayor información y realizar sus inscripciones. Luego tenemos Rueda de Negocios ALADI para Industrias Creativas y TICs. También un evento tremendamente importante, 23 y 24 de agosto, no se lo pierdan. No dejen de participar en estas actividades, también tienen ahí el código QR para mayor información. Y obviamente acceder a la página YouTube que tiene Datasur, ¿cierto? En donde van a poder tener todos los contenidos y las clases gratuitas que se han realizado y pueden acceder a este canal. Bien, para comenzar entonces esta charla, la primera persona que va a conversar con nosotros será Pablo Morales. Él abre esta conversación y podemos decir que él es un periodista de la Universidad Diego Portales de Chile, magíster en dirección en marketing de la misma casa de estudio, magíster en marketing directo y digital de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, creador de la red Datasur, que reúne a 53 cámaras asociadas ligadas al comercio exterior en América Latina y busca potenciar a las pymes y profesionales de la región. Además es el gerente general de Macroscope Chile, empresa dueña del portal de información de mercado en América Latina, datasud.com. Muy buenos días, Pablo, y bienvenido. Gracias, Patricia, gracias por la presentación. También agradecer a los expositores que me preceden, por supuesto, al secretario general de ALADI, don Sergio Abreu, y a Mercedes Rial, que ya nos hemos topado en algunas presentaciones, economista también de ALADI. Agradecer la presencia y ojalá podamos realizar un interesante evento con interesante contenido, y de alguna manera es la invitación que tenemos el día de hoy y que estamos muy comprometidos con ello. En honor al tiempo vamos a partir
me corresponde un poco hablar del comercio exterior de las pymes en América Latina, los desafíos que hay en pandemia y también aquellos desafíos que son post pandemia. Indudablemente de todo vamos a hablar, pero primero vamos a referirnos a los números del 2020 con respecto al comercio exterior. La caída de la exportación en América Latina fue de un 9,27%, una caída indudablemente que se justifica o que se da debido a la situación mundial del COVID, de las pandemias, los confinamientos, los problemas que han existido en la logística, y indudablemente era razonable y esperable que hubiese una caída. Pero en la región es una caída que ya viene hace algún tiempo atrás. En el 2019 también hubo una caída importante de un 2,4%, principalmente dada por lo que fue la baja de los precios de los commodities, como el petróleo, como por supuesto el cobre y otros commodities, que afectó indudablemente a esta región que estructuralmente responde a una región que exporta materias primas, exporta commodities y indudablemente genera una dependencia de la cual también vamos a hablar el día de hoy. Con respecto a las importaciones, y aquí vamos a analizar un poco rápidamente, ver cómo se da esta. En Europa fue el principal importador dentro del año pasado, y ahí vemos un poco que siempre ha mantenido este predominio, incluso sobre Asia, levemente. En un tercer elemento, el naranjo, vendría a ser América del Norte, y Sudamérica y Central y el Caribe, estamos ahí muy cercano a lo que es, obviamente, el continente africano, que es que en menor medida importa, ¿ya? Importante también mencionar que América Latina fue el que sufrió mayor caída en las importaciones con un 15%, seguido por África, después América del Norte, y más atrás Europa y Asia. La misma realidad con respecto a las exportaciones, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de Comercio, pasó a predominar las exportaciones a Asia por sobre Europa. La mayor caída la tuvo el continente africano, esta vez seguido por América del Norte y después nosotros. Y una pequeña caída con respecto a Asia, simplemente cayó muy levemente. De hecho, China fue una de las economías que creció pese a los temas de la pandemia. Las exportaciones totales en América Latina, y esto es para comprender un poco cómo se compone nuestra región. Obviamente el principal exportador es México, quien casi duplica a quien lo sigue, que es Brasil. México tiene una exportación con alto valor agregado y una alta exportación, sobre todo mirando hacia el norte, mirando hacia lo que es Estados Unidos y Canadá. Brasil principalmente también tiene una exportación alta en comparación a los demás países, que ya entramos casi en un mismo equipo, en el mismo grupo. Panamá es hasta ahora, y lo más probable es que ya empiece a pasar a los demás países en lo que respecta a las exportaciones. Ha crecido mucho Panamá, y lo voy a mostrar también en una lámina posteriormente, principalmente por lo que es el cobre, ¿ya? Diferentes escenarios en la región durante el 2020, algunos pocos crecieron, en este caso muy fuerte en Centroamérica, se nota más este crecimiento, en donde el único país que no creció fue El Salvador. En América del Sur crecieron Chile y Paraguay, y por otro lado un decrecimiento importante, sobre todo los países que tienen petróleo como fuente principal de exportación, como el caso de Venezuela, el caso de Colombia, también Ecuador, y obviamente también vemos ahí un Bolivia producto del gas, países que tuvieron una caída importante, pero que de alguna manera responden a la lógica de lo que se estaba viviendo. Vamos a hablar de 4 dependencias. Primero, exportamos mucho, pero a pocos países. Nos referimos a América Latina. Aquí vemos, en este gráfico, podemos notar los principales 3 países de destino. En el caso de México es el 85,8%, casi el 86%, solo a 3 países, si consideramos que hay más de 190, y hablamos de una enorme concentración. Aquí, de alguna manera, quien diversifica más su oferta en los diferentes países es Argentina y Uruguay, y si lo miramos a los 10 países, vemos que El Salvador y México un 92%, y todos estamos arriba del 50% menos allá en Uruguay, donde está justamente al lado y donde está a punto de llegar al 50% de los principales 10 países de exportación. Es decir, tenemos una tremenda dependencia a pocos países. ¿Y hacia dónde exporta Latinoamérica? Vamos a ver que Estados Unidos
indudablemente, y por historia, ha sido nuestro principal destino a las exportaciones con un 45%, seguido por China por un 14%, que entre algunos datos importantes, en el primer trimestre de este año, las exportaciones de América Latina a China han crecido en un 36%, por lo cual ese número indudablemente va a cambiar considerablemente cuando analicemos esto en un espectro del año, de lo que pasó el año 2021. América Latina exporta hacia América Latina un 12%, lo que indudablemente es muy bajo, pero obedece también a esta estructura exportadora en donde prevalecen las materias primas y somos buenos exportadores de materias primas de commodity, pero somos malos consumidores de estas mismas, por lo cual se entiende la lógica de por qué es baja el número de exportación. Estados Unidos, dentro de 20 países de América Latina, es el principal socio de 10 de ellos, seguido por China, que es el principal socio de 5, y de Brasil de 3. Cuando uno ve esta participación del comercio intrarregional y lo compara con algunos otros países, claro, es preocupante la cifra. De hecho, Unión Europea, entre ellos mismos, hay una exportación de un 61%. Cifra del 2017, y de hecho, me corresponde decir que ahora es un poquito más. El NAFTA un 42%, la zona Asia un 23% y América Latina muy rezagado con un 12%. Indudablemente es una de las preocupaciones y es uno de los desafíos que tenemos que hacer, pero para eso hay que cambiar un poco el problema quizás estructural que estamos viviendo. Esa es la dependencia 1 con respecto a los destinos de nuestras exportaciones. Vamos a hablar de una segunda dependencia que son pocos productos que representan mucho de nuestra oferta exportadora, es decir, una concentración en los productos. Si analizamos los países del Mercosur, de partida en el Mercosur, los 4 países tienen la soya o soja, como también se le dice en Argentina, en Uruguay, como principales productos. De hecho, es el primero en Argentina, Brasil y Paraguay, y en el caso de Uruguay vendría a ser el tercero. Pero la cifra importante es esta de acá, de abajo, el total, en donde los principales 10 productos de Argentina son el 55% de todo lo que exportan. Pensemos que hay más de 2.000 productos dentro de la oferta exportadora de un país. En Brasil es el 53%. Aquí en Paraguay es un casi 81%. Indudablemente hablamos de una concentración muy importante de las exportaciones solo en 10 productos. Y en Uruguay un 75,9%. En la Alianza del Pacífico no está lejano a esta realidad en absoluto. De hecho, vamos a ver que, por ejemplo, Chile, un 66%, y que es casi lo mismo que en Perú, y en donde se destaca en la zona Pacífico una condición más minera en sus exportaciones, principalmente por el cobre. En el caso de Colombia, principalmente el petróleo, un 62,7%, y México vemos que hay mayor diversificación o mayor dependencia de estos 10 productos, y además que son productos con alto valor agregado. Si uno mira así rápidamente, obviamente la presentación no da como para extenderse mucho en esto, pero si uno mira rápidamente verá que en los 10 principales productos de México encontramos mucho más valor agregado que lo que encontramos en los demás países de América Latina completo. En Centroamérica vemos que Nicaragua tiene un 82% de sus principales productos, 64% Honduras, y siempre sobre el 55%, menos en el caso de El Salvador, que hay un 42% en sus 10 principales productos, que obedecen más bien a productos de mediano valor agregado, por lo cual genera una menor dependencia en su oferta exportadora. Es decir, es por eso que uno de los problemas que se ha mencionado en el BID, en ALAI y en otra instancia es la necesidad de alguna manera de innovar y de generar mayor valor agregado a la oferta exportadora a los distintos países. Los países que me faltaban, Bolivia un 86%, Ecuador un 85,5%, es muy importante esta dependencia, también Panamá, y que va a ir creciendo en el caso de Panamá. Miren lo que vale el cobre, que hace años atrás ni siquiera existía, hoy en día es muy relevante dentro de lo que son las exportaciones de este país, que cada vez está creciendo más en su monto exportado, lo que es indudablemente una buena noticia también para ellos mismos. Sería la segunda dependencia. La tercera dependencia, dependemos obviamente del precio de los commodities, que a la vez dependen de múltiples variables de la economía, del consumo y de la producción. Vamos a analizar que estos son los crecimientos de los países en exportaciones y en importaciones durante este año 2021. Por ejemplo, Panamá ha crecido un 80% en sus exportaciones de enero a mayo, los primeros 5 meses.
Miramos a Chile, que ha crecido en el primer semestre un 35%. Sí, todos los países han tenido un crecimiento muy importante. De hecho, el crecimiento más bajo es de un 12%, que es el caso de Honduras. Si lo miramos, las importaciones también había un importante crecimiento, lo que es una tremenda noticia. Pero analicemos un poco las causas de este principal crecimiento. Lo primero que debemos decir es que estos crecimientos se basan en lo que fue el año pasado. Es decir, obviamente el segundo trimestre del año pasado ha sido uno de los trimestres más bajos, con las caídas más importantes en las exportaciones de América Latina, me atrevería a decir, casi de la historia, ¿ya? Y en ese sentido, obviamente que cuando yo me comparo con una caída de un 20% y lo comparo con el mismo trimestre o el mismo mes de este año, el crecer un 15% es ni siquiera recuperar el camino perdido del año pasado. Entonces, estos importantes porcentajes se dan primero porque el año basal, cuando nos basamos en el análisis del crecimiento, responde a un año basal de muy mal rendimiento. Por otro lado, y no menos importante, es el mayor precio de algunos commodities esenciales en la oferta exportadora de la región, como por ejemplo el petróleo, el cobre, la soja, etcétera, han crecido de manera muy importante, de hecho con crecimiento que ha llevado a que la economía de alguna manera recaude mucho más y ha sido muy interesante para la región. Por otro lado, el mayor volumen solicitado, especialmente por China, economías que ya están en franca recuperación, Estados Unidos, nuestros principales socios están recuperándose fuertemente, con mucho vigor, y eso indudablemente nos permite a nosotros estar un poco más tranquilos, porque es una dependencia que ha sido positiva. Dependencia cuarta, la última, dependemos de muy pocas empresas. Y aquí en el fondo la primera pregunta, ¿cómo nos vamos a ver en las pymes, el gran motor del crecimiento y de la recuperación económica? Las pymes, primero que todo, es un grupo tremendamente heterogéneo que toca muchas industrias, por no decir casi todas las industrias, y de manera muy importante. Por otro lado, en América Latina las pymes son más del 99% de las empresas existentes. Si hablamos de las micro, las pequeñas, las medianas empresas, incluso de las empresas lamentablemente no formalizadas, es un tremendo eslabón el cual indudablemente debemos considerar. Por otro lado, generan el 66% de las plazas laborales, los puestos de trabajo, lo cual para todas las economías en América Latina y casi en el mundo, las pymes es un motor importante para el desarrollo y el crecimiento. En la región, la mayor parte de las empresas exportadoras son pymes, es decir, de todos los que exportan, el 76% son pymes. Pero el problema es que lo que exporta este 76% solamente es el 4%. Es muy poco en comparación al porcentaje que representa. Existe obviamente una gran concentración de las exportaciones en pocas empresas. El 1% de las empresas en América Latina exportan el 76%, por lo cual es la cuarta dependencia a la cual yo hacía referencia. Y la contribución de las pymes al PIB es baja, es un 25%, pero igual siendo muy relevante, por lo cual debemos mejorar la productividad de este grupo. Por ejemplo, vamos a analizarlo con lo que pasa en la Unión Europea, que también tienen cifras muy similares a lo que es la composición y caracterización de las pymes. El 98% de las empresas son pymes, generan el 66% de los puestos de trabajo. El número de importación importan el 51%. Pero aquí viene el punto importante. Las pymes en Europa exportan el 44,6%, que si lo comparamos al 4% de América Latina es una cifra muy distinta. Pero acá el punto crucial, que el 87% de lo que exportan las pymes lo hacen dentro de la misma Unión Europea, una cifra que si bien es del 2014, hoy en día, y producto del COVID, fue mucho más relevante. Por lo cual, habla un poco de la importancia que tiene el vecindario, sobre todo para lo que son las pymes exportadoras. América Latina, debemos considerar que las pymes, por lo general, a los primeros lugares que exportan es a países de América Latina, en nuestra región, producto obviamente de una mayor cercanía, que hablan en español, una cultura más de acuerdo a de la misma pyme que exporta, etc. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las pymes en nuestra región? Primero, la informalidad y la baja calidad de los empleos. De hecho, la informalidad lo vimos en tiempos de pandemia, en donde muchos empleos tenían la dificultad de que tenían que ir a trabajar sí o sí, porque si no generaban ingresos, porque como no hay una formalidad, de alguna manera se perdió eso y no podían tampoco recibir los beneficios de los estados, por lo cual
El tema de la formalidad es algo que indudablemente hay que trabajar. Solamente el 10% de las pymes se atreve a exportar sus productos y de estos, un porcentaje muy importante, solamente lo hacen una vez. Por otro lado, la complejidad en la captación del crédito o financiamiento, sobre todo en algunos países en donde tienen mayores problemas en el fondo con respecto a su economía. Los bancos aquí cumplen un rol muy relevante e indudablemente debemos considerarlos como partner dentro de esta misión de mejorar las pymes. La poca representatividad que tienen en las estructuras de apoyo, sobre todo en la región. Hoy en día muy pocas pymes conocen lo que hacen ciertas instituciones, de hecho, el mismo trabajo que hace Alai, de repente es muy poco conocido por las pymes y de alguna manera es lo que estamos tratando de hacer, que la mayor cantidad de pymes se integre a este trabajo interesante o que conozcan lo que hacen sus oficinas de promoción de exportaciones. Indudablemente la pyme es, en ese sentido, tiene algunos beneficios, pero muy poco sabe de ellos. Indudablemente hay que bajar un poco más esa información. Por otro lado, lo que hablábamos de la baja productividad. Aquí hay un dato muy interesante, el 45% de las pymes sobrevive los 2 primeros años, en el caso de Europa es el 80%, es decir, indudablemente hay puntos y cifras que nos deben llamar a alarmarnos. Y la falta de innovación de los emprendedores en América Latina y que hay menos inversión, obviamente, en innovación es un tema que nos preocupa. El COVID y las consecuencias, brevemente, según cifra de la CEPAL, 2,6 millones de pymes cerrarán en comparación a 406 grandes empresas. El impacto de las cadenas globales de valor, estamos hablando hoy en día del nearshoring, que en el fondo es las cadenas regionales de valor, de alguna manera se están readecuando estas cadenas de valor porque uno de los problemas fue cuando cerró China, es que muchas multinacionales quedaron desfavorecidas, entonces de alguna manera ahora las decisiones de qué manera diversifico el riesgo en el mundo. El alto impacto en los costos logísticos, sobre todo de transporte, ha sido uno de los temas que ha tocado fuertemente. Nacieron muchos importadores, producto de incluso los despidos, de repente la gente agarraba su plata y empezó a importar nuevos productos, pero disminuyeron los exportadores. Y un punto muy relevante es la digitalización acelerada que nos obliga a muchos temas que hay que enfrentarlo como economía. Por ejemplo, apostar por el desarrollo tecnológico y digital, sobre todo para promover la oferta exportable. Se han generado muchos marketplaces, en el fondo, mucha presencia en redes sociales. La economía post-pandemia es y será una economía digital, es decir, no, se van a disminuir de manera notoria los viajes y vamos a empezar con reuniones. De hecho, esta misma presentación muchas veces uno la hacía con público, hoy en día lo hacemos de manera digital. Por otro lado, buscar el talento humano, la capacitación y apostar por innovación. Las nuevas necesidades de las personas van a ser más específicas y más exigentes, por lo cual el valor agregado es fundamental. Finalmente, buscar ingresar a nuevos mercados con la oferta exportadora. Las pymes deben, de alguna manera, bajar la dependencia por lo local y ampliar la acción comercial. Por ejemplo, en Chile, por el estallido social que hubo, o en Colombia, muchas pymes quebraron, mucha dependencia, obviamente, en el ámbito de lo local, y de repente la diversificación pasa por abrir las fronteras. Otro, la generación de redes de alianza para el éxito, es decir, las cámaras, las asociaciones, el valor agregado que pueden entregar los proveedores o un mismo cliente es algo que las pymes deben saber considerar y finalmente conocer muy bien las oportunidades en el mercado interno y externo. Tengan fuentes de información relevante para decisiones relevantes. Lo que propone Alai, y lo más probable es que lo hable el secretario general, es muy relevante en cuanto a información, en cuanto a estos eventos. Es parte también del financiamiento que las pymes deben tener para su desarrollo estratégico y de marketing. ¿Qué elementos deberán considerar los estados? Principalmente el tema del financiamiento, es un tema no menor. Por otro lado, en los nuevos tratados de libre comercio y la profundidad de estos tratados de libre comercio debiera enfocarse en las pymes, se enfoca en la digitalización, en el trabajo de la mujer, que está muy bien, pero también debemos considerar estos elementos como cruciales. Por otro lado, promover la innovación por medio de la capacitación e incentivar el valor agregado es un elemento que los estados debieran tener muy considerado dentro de sus planes, sobre todo para este sector. Generar los incentivos para la formalización de las pymes, para que realmente se generen empleos dignos, no empleos carentes de alguna manera de beneficios sociales, producto de evitar algunos pagos que son parte de la propiedad del trabajador. Bajar los grados de burocracia para las operaciones de comercio exterior, los costos. Muchas veces las pymes al exportar cometen errores, pero estos errores se ven
se ven en el fondo enfrentados con multas importantes. Indudablemente eso afecta mucho a una segunda, una tercera, una cuarta instancia exportadora. Fomentar el flujo de información y la promoción de la oferta exportable, promover los encuentros entre compradores y pymes, y eso ALADI lo tiene muy presente, e indudablemente es importante que estén conectados con esta instancia y con las instancias también de las oficinas de promoción de las exportaciones, que muy bien lo hacen en muchos países. Generar y fomentar obviamente redes de apoyo para la internacionalización de las pymes, como las cámaras, las asociaciones, y finalmente un punto elemental de todos los estados, fortalecer las capacidades tecnológicas para responder a un mundo cada vez más conectado y en constante evolución. Una de las cosas importantes que salvó a las pymes, a muchas pymes, dentro de todo lo que sucedió o lo que está sucediendo, es la flexibilidad que tiene una pyme para de alguna manera reinventarse, para generar resiliencia. Cosa que no sucede obviamente en las empresas más grandes, que es más difícil cambiar de repente de nicho, pero muchas empresas que eran restaurantes pasaron al delivery. Muchas empresas que de repente se dedicaban a aseo industriales pasaron a trabajar en sanitización, etc. Y así también muchas empresas que se abocaban al mercado interno vieron una enorme oportunidad en lo que es el mercado externo. Esa flexibilidad es algo que debemos potenciar y aprovechar. Esa es mi presentación. Bueno, muchas gracias y mucho éxito a todos. Muy agradecido de ser parte de este encuentro y que indudablemente nos va a dejar muchas tareas y muchos compromisos con todos ustedes. Patricia, dejo la palabra y agradezco a todos el haber prestado atención. Muy interesante, Pablo, todo lo que tú nos cuentas. Y para seguir entonces analizando estos temas, tenemos a una segunda expositora. Ella es Mercedes Rial, economista de la Universidad de la República Oriental de Uruguay, magíster en Economía Aplicada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República Oriental de Uruguay. Es docente de la Universidad Católica de Uruguay y actualmente se desempeña en el Departamento de Cooperación y Formación de la Secretaría General. Bienvenida, Mercedes, muy buenos días. Buenos días a todos, muchísimas gracias a Tasur por la oportunidad de volver a encontrarnos con todos ustedes y especialmente a todos los que nos están siguiendo en esta charla por siempre tener un interés por todos los temas que están vinculados con el comercio y con la LAE. En los minutos que me tocan, en base al tema que nos habían dado, cuál es el análisis que nosotros hacemos de la realidad, como ustedes saben, y como ya fue mencionado por los videos, por Pablo, también por Patricia, nosotros somos un organismo que nos dedicamos a la promoción y a la regulación del comercio. Por lo tanto, los indicadores en materia de comercio es algo que seguimos muy de cerca. Confirmo en parte lo que decía Pablo sobre la recuperación de los niveles de comercio, tanto de los países, en lo que nos toca, de los países miembros de la LADI con el resto del mundo y también de los países miembros de la LADI entre sí. Esa recuperación, después de ese segundo semestre un segundo trimestre muy complicado, como fue el año pasado, que prácticamente se paralizó el comercio, comenzamos en el segundo semestre una recuperación y estamos viendo esa recuperación en el primer semestre de este año. Obviamente no con relación a los valores de 2020, porque son cifras muy bajas, sino que también estamos un poco superando, un poco por encima de los valores que exportábamos e importábamos en el primer semestre del año 2019, que no era un año bueno, pero es sin duda muchísimo mejor que el año 2020 que tuvimos esa caída. Cuando nosotros comentamos esto en materia de comercio, ya nos ha pasado que alguno de ustedes se puede estar sorprendiendo, decir, bueno, ¿por qué me está hablando esta señora de recuperación si la recuperación no me llegó? Bueno, básicamente porque la manera en que uno percibe la realidad, porque no hay una realidad, sino son varias, depende de la perspectiva que adopte y del lugar donde se pare. Y eso está muy vinculado con la evolución que tiene el nivel de actividad en su economía y también en su sector. Y acá, ¿qué es lo que nos está pasando especialmente? Cuando nosotros vamos a mirar
qué es lo que está ocurriendo con el conjunto de bienes y servicios finales que una economía produce, que la economía de la región ALADI produce, nos encontramos que tuvimos una caída del 7% en el 2020 y que todos, el FMI, el Banco Mundial, la CEPAL, los analistas privados que se consultan los bancos centrales para sus proyecciones, nos están indicando todos lo mismo, que la región va a crecer, que ese conjunto de bienes y servicios va a crecer durante el 2021. Pero sin embargo, ese crecimiento, que es muy importante, que es del 5,5% para los países de la ALADI en su conjunto, no va a ser suficiente para compensar la caída que tuvimos en el año 2020. Es decir, que vamos a necesitar el 2022 para disponer de la misma cantidad de bienes y servicios que teníamos en el año 2019. Lógicamente que cuando nosotros miramos ese promedio, una de las cosas que caracteriza a esta recuperación es la heterogeneidad. Entonces nosotros vamos a tener algunos mercados que van a estarse recuperando esa caída en 2021. Estamos hablando, por ejemplo, de Brasil, de Chile y de Paraguay. Vamos a tener algunos otros mercados de nuestra región que van a quedar muy cerquita en 2021, pero van a necesitar del 2022. Estamos hablando de Bolivia, Colombia, México, Perú y Uruguay. Más atrás van a necesitar hasta el 2023 Argentina, Ecuador y Panamá. Y otros van a necesitar todavía mucho más tiempo. Entonces, en esa realidad, que es muy distinta dependiendo del país de que se trate, también es muy distinto cuando estamos hablando de los sectores. Porque nosotros decimos, vamos a tener en el promedio a fines de 2022 la misma cantidad de bienes y servicios finales que teníamos en 2019, pero no van a ser producidas por los mismos sectores. Porque en el medio de esto también tenemos un cambio de estructura. Para decirlo en algo que quizás los chilenos por experiencia propia lamentablemente conocen muy bien, que son los terremotos. El COVID-19, la pandemia, es algo así como el terremoto de Coquimbo del 2015. Estamos hablando de un 8,4 en la escala de Richter. Es un evento muy fuerte. De eso va a haber algunos sectores y algunas cosas que podemos recuperar. Pero hay algo que cayó que no se va a poder recuperar, no se va a levantar, que desaparece. Y no se va a poder reconstruir. Hay otro que está entre alfileres, que lo estamos sosteniendo con ayudas del sector público. Pero cuando se acaben las ayudas, quizás algunos de ellos puedan seguir andando y otros se vayan a caer también. Y después tenemos lo nuevo que surge. Eso nuevo que surge, en nuestro caso, van a ser todo lo que tiene que ver con fuerza, actividades digitales y demás. Los sectores que permanecen y permanecen con mucha fuerza, estábamos hablando de todo lo que tiene que ver con el sector del agronegocio, también con el de la industria extractiva, la pesca y demás. Entonces todos esos sectores van a tener un nivel importante y donde ustedes pueden encontrar muchas oportunidades, algunas oportunidades allí. En el caso del comercio, la recuperación es más lenta, y en el caso del turismo ni hablemos. Entonces, dependiendo de dónde se pare cada uno, tenemos un problema de percepción de cuándo le llega esa recuperación. Si en el términos del producto esa recuperación es lenta, en el empleo es mucho más lento aún. ¿Por qué? Porque vamos a tener un problema. ¿En qué sentido? Algunos sectores ya se empezaron a reactivar por el evento pandemia que está, digamos, empezando a minimizar sus efectos, a atenuar sus efectos. Pero indudablemente también tenemos ese cambio estructural que puede ser que dentro de los trabajos que desaparecieron, algunos no se recuperen, o lo que es peor, la persona no tenga las habilidades para ocupar a las nuevas actividades. En esa situación, si el empleo se recupera más lentamente, la salida de la pobreza y el hecho de que los ingresos de las familias estén creciendo por debajo, pueden estar creciendo por debajo de la inflación.
Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? El ánimo de los consumidores no es digamos, no es el mejor. Entonces, si yo lo que tengo para vender es un bien de consumo que está dirigido, por ejemplo, a las clases medias, o un servicio que brindo a las clases medias, bueno, ese mercado se recortó extraordinariamente y no se va a volver a recomponer en un futuro cercano. La recuperación tarda más en llegarme. En esos contextos donde decimos que tenemos niveles de endeudamiento importantes, que empezamos porque hubo que sobrevivir durante la pandemia, una pandemia que no acaba, porque le estamos dando por finalizar, pero en realidad no acaba, tenemos un tema que es importante que ustedes como empresas también sepan mirar en detalle, no solamente la heterogeneidad, sino que hay que tener cuidado con el riesgo de los clientes. O sea, hay un riesgo de crédito importante porque no todo el mundo va a poder estar afrontando esos niveles de endeudamiento que adquirió cuando tenga que empezar a pagarlos. Y la última variable que me gustaría que tuviéramos en cuenta para cerrar esta semblanza del análisis económico, tiene que ver con la evolución de los precios. ¿En qué sentido? En que todos los precios, o sea, el nivel general de precios, la inflación, medida por el índice de precios, la variación del índice de precios al consumo, está registrando en todos nuestros mercados un aumento muy vinculado al aumento de los precios de los alimentos, de los productos energéticos, pero no tanto a otros sectores que todavía no se recuperan, que todavía no se recuperan. Estamos hablando de que a no todos les es tan fácil pasar el aumento de los costos a los precios. Y para algunos es mucho más difícil aún porque falta esa recuperación de la demanda que nos está viendo. Eso implica que hay cambios en los precios relativos, y esos cambios en los precios relativos en algunos casos, en algunos países está ayudando de que el tipo de cambio se ajustó al alza para poder compensar ese shock externo. En otros países no. Entonces, tengo que ver en términos de lo que es la competitividad de mi empresa a corto plazo para poder comprar y vender un producto, ¿qué le pasó al tipo de cambio en mi país y al tipo de cambio en el país vecino y a los precios en los dos lados? Porque de eso va a estar dependiendo la competitividad. Quisiera dejar por aquí este análisis y les agradezco y ampliamos en las preguntas lo que haga falta. Muchas gracias. Interesante análisis también, bastante claro de la realidad que estamos viviendo, ¿cierto?, económicamente. Para finalizar esta conferencia, se dirigirá a nosotros Sergio Abreu. Él es doctor en Leyes y Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, máster en Administración Pública de la Universidad Southern California, senador de la República Oriental de Uruguay de 1990 a 1993, del 2005 al 2010, del 2010 al 15, y fue elegido en el 2020 hasta su nombramiento en Aladi. Ministro de Industria, Energía y Minería del 2000 al 2002, Ministro de Relaciones Exteriores del 1993 a 1995, Vicepresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Secretario General de Aladi desde el 22 de septiembre del 2020. Con ustedes entonces, don Sergio, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Un saludo a todos ustedes y en particular a la TASUR, que hace un enorme esfuerzo de carácter profesional para la vinculación de las empresas y lo que es la dinamización del comercio exterior. Yo voy a ser muy concreto, pues soy bastante pragmático en esto. Ya los diagnósticos los hemos visto y ustedes conocen. Acá obviamente la mayoría son empresarios que quieren tener una oportunidad, que tienen que crear un desafío y que necesitan también lo que salva a cualquier empresario hoy, tanto en el ámbito interno como en el externo, que es el mercado. La demanda por un lado y la oferta por el otro. Y además la competencia en materia de comercio, a los efectos de que se pueda, en términos de competitividad, se pueda tener precio, calidad y sobre todo mercados diversificados y dinámicos. Entonces no es un tema
que yo no voy a hacer de babysitter con los empresarios, porque los empresarios saben lo que tienen que hacer, saben las dificultades que tienen, pero también tienen que ser profesionales, empresarios. Ya no hay empresas que a veces desde el punto de vista familiar se heredaban y se iban creando las condiciones, porque la crisis en materia de empleo y de competitividad es muy importante, y además con el COVID se ha visto, cómo ha impactado enormemente en toda la estructura productiva de las pequeñas y medianas empresas y microempresas, que son el tejido social, de manera que es un tema no solo de carácter económico y comercial, sino básicamente social. Si no hay comercio, no hay empleo, y si no hay empleo, hay inestabilidad social. Esto es una realidad más allá de cualquier pensamiento o idea que se pueda tener. Así que un empresario, como están ustedes, la mayoría, ¿qué hago? ¿Cómo me canalizo o hago mi esfuerzo? Bueno, en este tema, ustedes saben muy bien que hay organismos internacionales como está la ALADI y la Secretaría General. Después están los gobiernos, que cambian, vienen. Después están las burocracias, que obviamente tienen una enorme malignidad en términos generales contra las iniciativas del empresario, no porque sean malas, sino porque son la expresión sociológica de lo que decía Max Weber, de manera que hay que luchar contra la burocracia por un lado, con la falta de comprensión que se tiene a niveles políticos en todos los gobiernos, cualquiera sea su orientación, y el desafío que tiene un empresario con su producto, su relación y su mercado. Y entonces, el diagnóstico está claro y está muy bien explicado de los dos técnicos que conocen el tema que han hecho esta descripción. Pero ustedes digan, bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Quién me puede ayudar a tener un instrumento que pueda avanzar en mi trabajo? Entonces yo les puedo decir, bueno, acá hablamos de la integración de los héroes de América Latina, lloramos en cada fecha patria, derramamos lágrimas en cada una de nuestras fechas históricas en los tapetes rojos, pero cuando llega el momento de los tapetes verdes donde se negocia, nos sacan los dedos para negociar nuestros propios dedos a ver si los podemos devolver. Y esto se llama competencia y competitividad, que es natural. Entonces yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo les digo a ustedes, lo que nosotros podemos hacer en ALADI, en lo que estamos, es el instrumento, la herramienta, lo que ustedes necesitan, todos los empresarios y empresarias, necesitan para poder acceder a los mercados, tener información, contactarse, buscar los términos más modernos, más importantes, y asumir los riesgos, los mínimos riesgos posibles, en función de la profesionalidad que una empresa va desarrollando para ser competitiva. Ya vieron muy bien que las pymes tienen un porcentaje muy reducido de las exportaciones a terceros países. Y que es muy importante la concentración que existe en determinadas empresas. Pero sin el esfuerzo, sin los instrumentos adecuados y sin conocer la realidad, no hay posibilidad de crecer. Pero la empresa, el empresario, tiene su propio, y la empresaria tiene su propio desafío. Y el propio desafío es, bueno, ¿cómo me nutro de la información adecuada? ¿Cómo estoy al día con el acceso al mercado, con las distintas situaciones que se plantean? ¿Qué cercanía tengo en la geografía? Ustedes saben que, como decía Napoleón, la geografía es la madre de la historia. Más allá de todo tipo de globalización, acá estamos en una enorme cercanía con un porcentaje de comercio de ALADI de los 13 países de un 12 y en menos hoy, que es irrisorio en términos de lo que significa el concepto de integración. Pero a ustedes, los empresarios, esto les interesa relativamente poco en la medida en que lo que necesitan es cómo se desarrollan y cómo hacen negocios. Es decir, negocios quiere decir cómo le dan solvencia y vida a la empresa. Entonces aquí hemos desarrollado las pymes, grandes negocios, las pymes latinas. Y hoy la pandemia nos ha ayudado a que todo se haga desde el punto de vista virtual. Entonces esta plataforma digital que hemos desarrollado, que han desarrollado los que saben, y que soñamos los que no sabemos, porque lo que tratamos de hacer es conducir y tratar de ser modernos, y no de sobrevivir a veces en responsabilidades, decimos muy bien. Tienen un centro, como ustedes saben muy bien,
o no sé si lo saben, porque en realidad no es muy conocido todo esto, pero los acuerdos que existen en la ley sí los conocen. Hay 105 acuerdos que permiten que el 85% de los productos originarios ingresen sin pagar aranceles, con otro tema con otros temas con dificultades que ustedes conocen muy bien, que son las restricciones no arancelarias, las trabas burocráticas y las expresiones proteccionistas que a veces no se definen. Bueno, todo eso es parte de la experiencia del comerciante, el empresario, la empresa, y la capacidad de asumir riesgos y de desafiar esas realidades. A nosotros lo que tenemos aquí son una plataforma Pymes Grandes Negocios que tiene 4 centros. Centros de negocios, donde los empresarios se conectan con nuevos clientes y proveedores para ver sus productos. Esa conexión es lo que obviamente les da esa facilidad que a veces antes era tan difícil de poder encontrar una contraparte en cadenas de productos o en mercados que pueden ser atractivos. Digo esto porque las oportunidades siempre están sobre todo en la información y en la actividad permanente que se desarrolle y contactos entre los empresarios. Este centro de negocios ya está con un algoritmo inteligente, de manera que puede ingresar en forma automática a potenciales negocios. Yo les doy a todos lo que son las líneas generales del centro de negocios, después obviamente del centro de información, que es importantísimo, porque ya no es exclusivamente una información, digamos, reducida, sino que tiene agregados importantes para poder ver inclusive las distintas líneas de las cadenas de valor, del mercado, de oferta y de demanda. Un centro de capacitación, que obviamente que es que permite que acceder gratuito al comercio, al mundo del comercio, y cursos en línea gratuitos que estamos permanentemente actualizando en nuevas áreas. Y obviamente al acceso que queremos tener a todos estos sistemas tiene que ser ágil, amigable, incluso hasta los propios celulares, de modo tal que el empresario tenga un instrumento que sea mucho más amigable o mucho más fácil que a veces las tremendas y duras burocracias que tienen que enfrentar. Y después tenemos el otro centro de logística, que es sobre trámites, costos de envío, beneficios de los modos de transporte, e inclusive que los hemos trabajado con la Unión Postal de las Américas, que se vio enfrentado, obviamente, como todos los correos, a la modernización del tema digital. Todo esto está de la mano del sistema digital y de la digitalización. El mercado del futuro, y ya actual, viene digitalizado. El propio sistema de los regímenes de origen, que hoy funcionan dentro de la ALADI y dentro de los propios países, ante la digitalización, van a tener que enfrentarse a un ajuste importante. De manera que es para lo que yo les puedo transmitir prácticamente, estos son los instrumentos que hay. Tienen que ser modernos y saberlos utilizar. Y el empresario no es que se toque timbre y en la ventana le dan el auto y la libreta para manejar. No, le dan el vehículo, en todo caso el instrumento, pero también tiene que saber y aprender a manejar y a madurar como empresario en lo que significan las ofertas, la competencia, la demanda y obviamente lo que es la calidad y la posibilidad de ser competitivo, entre otras cosas, con los costos no transables que existen en cada país, que a veces son inmanejables. Un tema muy importante es la financiación, como ustedes saben, para la micro y pequeña empresa, y el otro son los costos que a veces tiene América Latina y sobre todo nuestro continente, que es tan grande, los costos de transporte, logística, que le hacen perder competitividad a muchos productos. Cada país tiene su realidad, tiene su acceso, pero estos instrumentos en materia de demanda, mercado y corrientes y tendencias son las que cada uno tiene que hacer desde el punto de vista que, yo siempre digo esto, hay que animarse. Anímense. Usted, el que quiere, hoy ya no es el Estado el que le va a decir, señores, tiene un hermano mayor que los ayuda cuando anda mal. Lo tiene que ayudar, sobre todo en términos de educación y preparación. Así que el empresario no le puede pedir ni a la burocracia ni a los gobiernos, en general a todos, que le arregle el problema. Le tiene que pedir que lo ayude a ser competitivo, pero poniendo estos instrumentos primero,
teniendo la última palabra en materia de acceso, de relacionamiento, teniendo la madurez para poder tener riesgos y acceso, conocer muy bien incluso los mercados, entender cuáles son las fronteras, los problemas, las dificultades que en todos lados hay y que muestran las diferencias que ya lo sabe muy bien, entre el comercio interregional como puede existir en Europa, por países desarrollados de más del 50%, ya empezaban antes con lo poco que tenemos hoy. Pero esto es lo que el empresario tiene que asumir. Esto es lo que le ponemos a disposición. Le ponemos los instrumentos, hacemos el esfuerzo para que pueda subir a la bicicleta. Una bicicleta moderna donde va a poder digitalmente pedalear. Ahora, si se cae en la esquina y se atropella a una persona, es un problema del propio empresario. De manera que eso lo tenemos que crear bien, pero con mucha claridad. Acá no están los gobiernos deciden muchas cosas. Acá está el empresario con el instrumento. Después cada uno sabrá su realidad, sus gobiernos, sus estados y sus burocracias. Pero no se puede esperar mucho de los demás porque cada uno es el que defiende su propio interés. Y el pequeño y mediano empresario está peleando en general por no solo la exportación o el comercio, sino por sobrevivir. Y esto es inclusión social, que no tiene otra respuesta que el empleo y el comercio que ustedes mismos deben tener con los instrumentos y los que además puedan desarrollar que ponemos a su disposición. De esto se trata, por lo menos como interpreto yo el ALADI, de los discursos y todo lo demás. Bueno, cada uno tendrá a su héroe para abrazarse en su momento histórico. Nuestros héroes hoy son nuestros hijos, que están esperando que los padres, que las empresas, que los chicos que tienen dificultades sean capaces de transmitir la dignidad de un empleo y del trabajo. De eso depende de ustedes y de estos instrumentos. De lo demás y de los himnos, que se encarguen otros. Muchas gracias. Qué interesante el mensaje que nos deja don Sergio. Y vamos a dejar unos breves minutos para algunas consultas que hay a través del chat. Acá de Cristian González dice: me gustaría mucho conocer la opinión de don Sergio respecto de la modernización del CCR para facilitar la cadena de pago de las MIPYMES de los países miembros. El TCR, que alguna vez lo tenemos, les voy a decir para que ustedes vean las dificultades que tenemos. El convenio de pagos de Santo Domingo siempre fue un convenio muy importante, porque permitía cancelar los saldos de los países en el sentido de compensar y no utilizar divisas. Y se hacía una cancelación cuatrimestral. ¿Qué es lo que sucede hoy? Funciona, pero hubo incumplimiento importante de algunos países, está de alguna forma porque la garantía de todo el sistema de pagos son los bancos centrales y los estados. Y ese es un tema que tendría que revivirse. Necesita voluntad política de los países y necesita también responsabilidad de algunos países que al tener dificultades han hecho perderle credibilidad al sistema de pagos de Santo Domingo, que es uno de los patrimonios históricos de la asociación. Así que yo creo que en esto, en el financiamiento, pero esto es parte, digamos, también de los estados y los bancos centrales que funcionan, como ustedes saben, a través del Banco Central de Perú, que es el que durante muchos años ha funcionado, pero esto es para la cancelación y compensación de las balanzas, de los saldos, de manera de no utilizar divisas pero hoy estamos, otra vez, le podemos insistir, el tema de dificultades entre los estados y los gobiernos, que han dejado y han hecho perder credibilidad a los mecanismos, y lo que tenemos que recuperar. Y esto no voy a decir cómo ni quién, pero saber que la responsabilidad está en los países miembros si quieren volver a reflotar este sistema con credibilidad, no solo para las balanzas de pagos y las economías, las macroeconomías, sino también para los empresarios. Por eso yo creo que el mecanismo funciona, está muy bien afiatado, pero sin credibilidad no funciona. Y ahí tenemos que volver porque hoy en este momento está relativamente detenido, casi sin funcionamiento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Acá hay una pregunta que dice: ¿cómo evalúa ALADI el actuar de los gobiernos en la región?
nosotros no somos, yo no les voy a hacer terapia de grupo con ustedes sobre cómo funciona los gobiernos. Los gobiernos tienen la mágica creatividad a veces de comprometer el futuro de las generaciones. Cualquiera sea el color, no estoy hablando de ideología. Estoy hablando de cómo se enfrentan las responsabilidades y lo tenemos aquí. De manera que aquí, en la LADI, en la Secretaría General, nosotros no somos parte contratante. Son 13 países que se tienen que buscar sus entendimientos, sus relacionamientos. Acá no tenemos cláusula democrática, como no existe en la Organización Mundial de Comercio, tampoco. Lo que tenemos es mecanismos para que los empresarios puedan, incluso hasta contra la voluntad de algunos gobiernos, puedan hacer negocios con los países de que son socios. Entonces yo generalmente no soy juez de los gobiernos porque, entre otras cosas, somos secretaría con capacidad de propuesta, pero el problema no es quién gana una elección, sino quién trabaja por la próxima generación. Y en esto estamos comprometidos. Muchas gracias. Juan Vela nos pregunta, ¿el análisis contempla exposición de servicios? Vemos mucho que cuando hablan de exportación, eso es igual a productos en venta, pero nunca se mide el servicio. Si quieres, eso te lo puedo contestar yo, Patricia. A ver, con respecto, claro, al servicio, es importante señalar que obviamente ha tenido una importante caída. De hecho, voy a mostrar solo una lámina que me parece atingente a esa pregunta. De hecho, me hizo buscar la exposición que había hecho hace poco tiempo. Esta fue la caída del servicio a nivel de mundo, en donde hubo una importante caída el año 2020 del servicio. En América Latina y el Caribe, miren la diferencia de la exportación de servicios entre lo que exportamos en Latinoamérica y el Caribe en comparación a las exportaciones de servicios a nivel mundial. Es bastante ínfimo, indudablemente el servicio es algo que debemos explotar, es uno de los puntos importantes, pero en rigor hubo una contracción de un 19,7% y en el caso de nosotros un 36%. Principalmente América Latina exportó en 2020 solo el 2,56% del servicio a nivel mundial. Y este gráfico nos muestra cómo se componen los servicios en América Latina, principalmente un 19% es transporte, viajes, que obviamente por producto de la pandemia ha bajado de manera muy importante, solamente un 27%, otros servicios comerciales, en donde precisamente se rescata mucho lo que tiene que ver con la digitalización, un 48%, y finalmente servicios relacionados con los bienes, con la producción de bienes, solo un 6%. Entonces, indudablemente, el año pasado para los servicios hubo una caída bastante importante. Eso en resumen de qué pasó con los servicios, que sí, tienen razón la pregunta, lo dejamos un poquito de lado, pero indudablemente ya la hay, tiene muchos eventos de los servicios y instancias que ayudan a los servicios y que también es importante rescatarlo, como el foro que están proponiendo en las TICs. Eso, Patricia. Muchas gracias, Pablo. Acá dice, buenos días, Iván Camarlingui de Nicaragua. Pregunta, ¿por qué los organismos internacionales no establecen un mecanismo directo de relaciones de esos organismos con los empresarios privados sin pasar por el filtro de los gobiernos que siempre ralentizan, detienen cuando no evitan proyectos de crecimiento económico, inversiones y fuentes de empleo? Gran pregunta. Es una buena pregunta y una buena angustia para responder. Porque, como ustedes saben, los países y los estados son los que constituyen los organismos internacionales. Los organismos internacionales hacen lo que los gobiernos quieren, quiere decir los estados quieren. Ahora, en el caso de la Secretaría General de la LADI, por ejemplo, que tiene 17 embajadores de carácter permanente en el Comité de Representantes, que se reúne en forma periódica, la Secretaría, al tener capacidad de propuesta, trata precisamente de hacer estos contactos, no solo con los países desde el punto de vista formal, sino con los empresarios. Por eso estas plataformas que estamos creando y todo el relacionamiento. El empresario tiene que encontrar en un organismo internacional algunas facilidades que a veces tienen obstáculos en el ámbito burocrático o en el ámbito de sus propios gobiernos, pero conteniendo los acuerdos vigentes, las preferencias otorgadas, y además un desafío de carácter tecnológico, que es lo digital,
es justamente en lo que Aladi está tratando de hacer. Cada organismo internacional tiene su vida, tiene sus competencias, tiene su manera de actuar. Lo tiene la Aladi, que tiene 13 países, y ustedes saben muy bien con las dificultades que tienen. Algunos tienen acuerdos con la Unión Europea, zonas de libre comercio con Estados Unidos, los países del Pacífico en particular, otros no tienen tanto, van realizando cada uno, pero dentro de la Aladi hay acuerdos muy importantes entre el propio Mercosur con sus dificultades. Pero el empresario tiene que estar buscando el instrumento y madurar con el instrumento, no a través, digamos, de alguna burocracia, sino con esto que nosotros por lo menos ponemos a disposición, ya no como una burocracia, sino como algo que sea moderno, digital, accesible, amigable, y sobre todo ayudar a capacitar para tener empresarios que vayan más allá de lo que es el mercado doméstico, que ha sufrido tantas dificultades no solo con la pandemia, sino con la tendencia natural que se viene produciendo acá. Yo les voy a decir otra cosa más que a veces no. Los principal socio comercial de Brasil, ahora de la Argentina, del Uruguay y de Chile, es la República Popular de Chile, China. Y China no tiene preferencias, ni de acceso al mercado, ni nosotros. ¿Por qué es el principal? Y porque tiene, es el primer exportador de bienes del mundo y el tercero de servicios. Muy bien. Y entonces, pero ustedes ven, como decía Pablo hace un ratito, ustedes ven la composición de la importación y las exportaciones, y ustedes van a ver que la concentración en materia de alimentos y de materias primas hacia China son 300, 400, 250, 70 productos frente a 3.000 y 4.000 o más de la diversificación de China que exporta a nuestros países. Pero en eso se trata el tema interno del comercio de la región. No es simplemente tener un mercado chino, porque la pymes tiene que buscar una manera de sobrevivir acá. Hay un elemento muy importante en el sistema de comercio exterior, no solo es la calidad, no solo es el precio, sino la continuidad. Y la continuidad a veces está vinculado a demandas muy importantes que en determinada escala son mucho más viables dentro de la región. Digo esto porque, pero eso lo mide cada empresario, cada empresa y cada visión que tiene en todos los aspectos que profesionaliza. Nosotros le ponemos, vuelvo a decir, los instrumentos, las herramientas, la información, la capacitación y los elementos que a veces no tiene muy en cuenta y que debe tener en cuenta para tener un acceso al mercado. El gran problema que tenemos, mayor todavía, es que la gente, el empresario y en general a la Aladi no la conoce. No conoce la Secretaría es no tienen el mismo pesimismo que tienen respecto de muchas cosas del resto de la actividad pública, y la Secretaría tiene que hacer la diferencia. Y la diferencia es esta: con instrumentos serios, modernos, que los maneje el empresario. De lo demás se encargan otros. Por eso digo, vuelvo a insistir, no es un organismo internacional de burocracia, es algo que tiene que ser lo que ustedes tienen que conocer, utilizar y, si les sirve, propagar. Porque la única resultado positivo es que un empresario sobreviva, no es simplemente que tenga una satisfacción de carácter emotivo, porque estamos hablando como en el deporte, dice, goles son amores. En el fútbol, acá resultados y exportaciones son lo que justifican. Así que yo les hago esta terapia con ustedes, pero sí les digo que vamos a estar a disposición. Les mando un abrazo y muchas gracias. Perdón, Muy bien. Patricia, simplemente para agregar una pequeña cosa. En el caso de la Aladi, para la persona que preguntaba, nosotros recibimos el apoyo de los gobiernos a través del presupuesto para crear la plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios, pero el acceso a la plataforma es gratuito y además es directo. El empresario se contacta con otro empresario. No hay un filtro previo de la Secretaría General para asegurar de alguna manera que ciertos controles en el ingreso de la información de las personas. Pero eso no significa que los gobiernos estén filtrando ese acceso y ese contacto. Lo mismo en el caso de nuestras ruedas de negocios. La participación, también ustedes se pueden inscribir. Nuestros instrumentos están
son de acceso gratuito, y algunos son libres y otros se tienen que inscribir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos terminado nuestra conversación del día de hoy. Agradecerle a estos tres tremendos panelistas, ¿cierto? Don Sergio, Pablo, Mercedes, por toda la información que nos entregaron hoy día, tremendamente clarificadora y además muy interesante. No se olviden de seguir participando en todas las actividades, tanto de ALADI como de DataSur, y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, don Sergio, Mercedes y Mónica. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.